En nosotros y en todos los seres hay una imagen creada de la sabiduría eterna. Por ello, no sin razón, el que es la verdadera sabiduría, de quien todo procede, contemplando en las criaturas como una imagen de su propio ser, exclama: El Señor me estableció al comienzo de sus obras. En efecto, el Señor considera toda la sabiduría que hay y se manifiesta en nosotros como algo que pertenece a su propio ser. Pero esto no porque el Creador de todas las cosas sea Él mismo creado, sino porque Él contempla en sus criaturas como una imagen creada de su propio ser. Esta es la razón por la que afirmó también el Señor: El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Pues aunque Él no forma parte de la creación, sin embargo, en las obras de sus manos hay como una impronta y una imagen de su propio ser. Y por ello, como si se tratara de sí mismo, afirma: El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras. Por esta razón, precisamente, la impronta de la sabiduría divina que ha quedado impresa en las obras de la creación, para que el mundo, reconociendo en esta sabiduría al Verbo, su Creador, llegue por él al conocimiento del Padre. Es esto lo que enseña el apóstol San Pablo: lo que puede conocerse de Dios, lo tienen a la vista. Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles son visibles para la mente que penetra en sus obras. Por esto, el Verbo, en cuanto tal, de ninguna manera es criatura, sino el arquetipo de aquella sabiduría de la cual se afirma que existe y que está realmente en nosotros. Los que no quieren admitir lo que decimos deben responder a esta pregunta: ¿existe o no alguna clase de sabiduría en las criaturas? Si nos dicen que no existe, ¿por qué arguye San Pablo diciendo que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría? Y si no existe ninguna sabiduría en las criaturas, ¿cómo es que la Escritura alude a tan gran número de sabios? Pues en ella se afirma: el sabio es cauto y se aparta del mal, y con sabiduría se construye una casa. Y dice también el Eclesiastés: la sabiduría serena el rostro del hombre. Y el mismo autor increpa a los temerarios con estas palabras: no preguntes por qué tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Eso no lo pregunta un sabio. Que existe la sabiduría en las cosas creadas queda presente también por las palabras del hijo de Sirac: la derramó sobre todas sus obras, la repartió entre los vivientes, según su generosidad se la regaló a los que temen. Pero esta efusión de sabiduría no se refiere en ninguna manera al que es la misma sabiduría por naturaleza, el cual existe en sí mismo y es el unigénito, sino más bien aquella sabiduría que aparece como su reflejo en las obras de la creación. ¿Por qué pues vamos a pensar que es imposible que la misma sabiduría creadora, cuyos reflejos constituyen la sabiduría y la ciencia derramadas en la creación, diga de sí misma: el Señor estableció al comienzo de sus obras? No hay que decir, sin embargo, que la sabiduría que hay en el mundo sea creadora. Ella, por el contrario, ha sido creada, según aquello del Salmo:
El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Sermón tomado de los sermones de San Atanasio Obispo contra los arianos.